Nosotros no somos hombres de teoría, somos hombres de acción. La intelectualidad o la teoría la lleva un grupo. Exitosa en el sentido, aquí yo no estoy defendiendo lo indefendible. Y no me vengan con eso del precio del petróleo, porque el precio del petróleo también es otra de las respuestas que te tengo. Ha superado Nicolás Maduro esa expectativa que creó Chávez. Mira, yo voy a decir algo que yo nunca he dicho públicamente. Esto es un autor que no hay que perder de vista. No caigan en la tentación. No. Hola, bienvenidos a Palabra y Media, un podcast donde la palabra sostiene a la palabra. La Revolución Bolivariana está cumpliendo 25 años de haber llegado al poder en Venezuela. Son 2 décadas y un lustro. Se dice rápido, pero han pasado muchísimas cosas. Hoy queremos hablar sobre estos últimos 25 años, sobre desafíos, problemas, logros, avances y sobre todo el futuro. Y para eso hemos invitado a nuestro programa a un doctor en filosofía, investigador, comunicador, escritor e influencer de las redes sociales, Miguel Ángel Pérez Pirela. Bienvenido, Miguel Ángel. Gracias, hermano. Un gusto tenerte aquí. El placer es mío, sobre todo por la sensibilidad y la inteligencia que te caracteriza. Gracias por la invitación. Gracias. Miguel Ángel, tú no solo has sido una persona que ha escrito, ha investigado y ha comentado públicamente estos 25 años a través de tu programa de televisión, ahora en redes sociales, en internet, con muchísimo éxito sin duda alguna. Pero también fuiste una persona que conociste al comandante Hugo Chávez, hablaste con él y tuviste un tipo de diálogo con él, digamos, de reflexiones a nivel teórico, político, lo cual es interesante recordarlo cuando estamos haciendo como un balance de estos 25 años. La primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿cuáles crees tú que son las transformaciones, los aportes fundamentales en lo político, lo económico y lo cultural simbólico que la Revolución Bolivariana, ese proyecto de Chávez, le ha producido al pueblo venezolano? Bueno, William, yo quizás comenzaría con una anécdota del comandante Chávez, que de alguna forma nos habla de estas transformaciones a las cuales tú haces referencia. Una vez saliendo de Cayendo y Corriendo, y ya llegando a la casa, repica el teléfono, eran como las 8 de la noche, y me dicen que el presidente Chávez quería hablar conmigo. Yo respondo algo maravillado el teléfono por la llamada, y estábamos a 24 horas de la rueda de prensa internacional, con la cual antecedía las elecciones. Okay. Y él me dijo que la campaña en ese momento era contra Capriles, ¿sí? Esa campaña no se la merecía el pueblo venezolano porque era una campaña de demasiado bajo nivel teórico. Es decir, eso me llamó mucho la atención porque decía, pero en 24 horas el comandante se va a someter a periodistas internacionales, CNN, Fox News, que le iban a hacer siempre la misma pregunta, si él era un dictador. Y él me llamó porque estaba leyendo un libro sobre filosofía de la comunicación. Y él me dijo, ¿tú conoces a Dussel y a Habermas? Y a partir de ese momento tuvimos una larga conversación de horas, 2, 3 horas, sobre la política y la teoría de la comunicación. Y ahí radica, y bueno, nos paseamos por el concepto de logos, Platón, etcétera, terminamos en Dussel, en la filosofía nuestra americana. Y quizás este sea el preámbulo para mi respuesta. La primera transformación que se dio en Venezuela fue una transformación del pensamiento, fue una transformación teórica. Es decir, la Revolución Bolivariana está sentada sobre muy firmes bases teóricas que dieron lugar entonces, y quizás este es el Chávez anterior a la presidencia, a un movimiento que antes de ser un movimiento de acción, que lo fue, pensemos en el 4 de febrero, fue un movimiento teórico, fue un movimiento cuya primera transformación fue una transformación de las ideas que se vio reflejada ya en los primeros meses y años de la revolución con una constituyente. Una transformación teórica se hizo práctica a través del puente y a través del vehículo, diría yo, a través de la bisagra, de nada más y nada menos que una constitución, que es un trabajo teórico, pero no teórico individual, sino teórico colectivo. Entonces mi respuesta sería que la primera transformación fue un repensamiento colectivo de nosotros como venezolanos y como Venezuela. Fue un proceso que llevó, por decirlo de alguna manera, la teoría política
Hay que recordar los debates que dio Chávez con Tony Negri, el poder constituyente, y se llevó a la práctica, o sea, una confluencia de la teoría y la praxis revolucionaria, que siempre ha sido un gran problema en la historia de la izquierda. Correcto, porque por ahí se escucha, y esta frase se la roba mi maestro Luis Brito García, nuestro maestro Luis Brito García, dice, hay muchos políticos por ahí que dicen, nosotros no somos hombres de teoría, somos hombres de acción. Entonces él dice que y salen en hombros de un mitin político. Él dice, pero si no hay teoría, la acción ¿para dónde va? Para ninguna parte. Así. Y lo dice Gramsci, ¿no? Que es un autor muy leído por Chávez, muy citado por Chávez, sobre el tema de la confluencia, la dialéctica entre la teoría y la praxis. Y hay un detalle, William, y aquí no se trata de exacerbar la figura del intelectual, nada más lejos de la realidad. Aquí estamos hablando de la construcción de un pensamiento colectivo. Chávez hablaba del intelectual colectivo. Completamente. Que también es muy gramsciano. Esa idea de romper, de que la intelectualidad o la teoría la lleva un grupo dentro del movimiento revolucionario, una serie de... La vanguardia. La vanguardia intelectual de la revolución, sino que el debate político mismo que se dio con la constituyente fue un proceso de debate de ideas en el seno del pueblo. Un milagro político. Nunca se había visto en la historia. Nunca se había visto. Y muy pocas veces también en la historia universal. Y cuando nosotros vemos, vemos la Comuna de París, terminó mal. Es decir, cuando vemos lugares, espacio-tiempos donde se planteó eso desde una teoría colectiva, normalmente la práctica fue aplastada por los movimientos conservadores. Y nosotros hemos tenido la suerte, bueno, decía Maquiavelo que la fortuna, ¿no? La suerte es una mujer que hay que seducir, también la hemos de alguna forma seducido, de seguir en un proceso cuyas bases teóricas nos han mantenido en vida. Y ahí entonces una primera alerta. Ahí de esta revolución si menosprecia, socava o deja de un lado la reflexión, el análisis colectivo, el pensamiento colectivo. Hay dos ideas que introduce la constituyente, que introduce Chávez, que para mí son claves en esta evaluación de estos 25 años. La democracia participativa y protagónica y el Estado social de derecho y de justicia. Hasta 1999 fuimos un Estado de derecho. Es decir, el conflicto social se debería normar a través de unas leyes y unas instituciones donde el pueblo delegaba su poder. Y Chávez recupera y voltea patas arriba con esas dos ideas. ¿Qué es a 25 años o cómo está esa idea de Chávez? ¿Cuán viva están esas dos ideas que son claves? Bueno, esas dos ideas, primero que todo, en el caso de la democracia participativa y protagónica, están planteadas en nuestra Constitución. Y yo voy a decir algo que va a poder sonar chauvinista, de un nacionalismo barato, pero mira, yo que fui formado durante 11 años en las universidades europeas, te puedo decir que la discusión todavía en este momento no ha llegado a la democracia participativa y protagónica. Es decir, Europa, y no te digo en la práctica, no te digo en la realpolitik, no, en la teoría... Sí, en este momento, que se supone en principio no hay límites al estudio teórico, pues. No hay límite. Bueno, en este momento yo te puedo decir que en Europa, en las principales, por no decir las mejores, entre comillas, universidades europeas, la discusión sobre la democracia participativa y protagónica no existe. Entonces, ya esto es un primer elemento, y por digo, fuera de chauvinismo. No se ha llegado porque es que es muy de avanzada, William. Es muy peligroso. Es decir, es como lo que comentamos nosotros hace algunos días sobre el tema del referéndum revocatorio. Eso es visto en los Estados Unidos, en la Europa Schengen, como un suicidio político. Así es. Porque, un autosuicidio, diría alguien. Un autosuicidio con consentimiento propio. Porque evidentemente plantear hace 25 años en la práctica, y todavía más si lo vemos en lo que se pensó desde la cárcel, con este grupo de muchachos encarcelados después del 4 de febrero. Es decir, plantear la democracia participativa y protagónica es acabar definitivamente con todas las líneas, los movimientos, las teorías e hipótesis conservadoras, porque le estás quitando el poder de facto a los que siempre lo tuvieron. Hay una idea que se introduce en la Constitución que ha sido, tú lo acabas de mencionar, sometida a la prueba política de la práctica del voto popular, los referendos.
tanto el referendo revocatorio, que como tú dices, me parece una herejía política, y además que lo plantea un político, ¿no? Y lo lleve a la práctica y se someta a él. ¿no? Esa es una cosa. Pero luego los referendos como método de consulta, de participación, acabamos de tener uno en diciembre pasado, hermosísimo, sobre un tema que también estaba excluido del pensamiento, y entonces, bueno, el presidente Maduro convoca al pueblo y dice, hablamos del Esequibo. ¿Qué peso ha tenido estos mecanismos de participación en la conformación de una nueva cultura política, si se puede decir eso? Bueno, te voy a dar la respuesta acaso más, como dicen los italianos, terra a terra, más pragmática, que sigamos vivos como movimiento político. Porque si nosotros no hubiéramos, no solamente pensado, que ya es mucho, insisto, sino aplicado estas metodologías de democracia participativa y protagónica, nosotros ya hubiéramos perdido el poder. Claro. Es decir, someter al pueblo, y quizás someter no es la mejor palabra, es decir, preguntar al pueblo, y en algunos casos hasta la pregunta se somete a revisión siempre popular, ¿no? Claro. Son mecanismos que siguen haciendo que palpite colectivamente el corazón que nos llevó al poder hace 25 años. Es decir, nosotros, te lo digo pragmáticamente, no hubiéramos podido resistir a estas sanciones, a estos bloqueos, sanciones entre comillas, a estos arrebatos de odio, de crueldad por parte de los países más poderosos en términos bélicos y financieros del mundo. Nosotros no hubiéramos podido, si no hubieran esos mecanismos de respiro democrático real. No demagogo. Y aquí me voy a la pregunta anterior rápidamente. Las discusiones que se están dando, ni siquiera la praxis, las discusiones que se están dando en Europa, en Estados Unidos ni siquiera, pero en Europa son discusiones del siglo XIX. Son discusiones cuando son muy avanzadas del siglo XX. Las discusiones y la praxis venezolana que después se expandió con la Bolivia de Evo Morales, con el Ecuador de Rafael Correa, etcétera. Son propuestas y prácticas del siglo XXI. Y yo diría entonces, a 25 años de la Revolución Bolivariana, que la Revolución Bolivariana le abrió las puertas a la democracia real. Revivificó la democracia. Al siglo XXI. Economía, Miguel Ángel. Qué tema. Es un tema que podría para muchos programas, ¿no? Vamos a comentar un poquito allí. Chávez hace una propuesta política, la constituyente la lleva a la práctica. O sea, Chávez pareciera, a 25 años, si uno hace una lectura, que su plan estratégico es, bueno, el cambio político, con lo difícil que era más fácil, porque lo validaba el pueblo. Correcto. Y lo valida a través de una constituyente. Un proceso inédito, como tú dices, en la historia, y que abrió paso a otro. Chávez al principio plantea un cambio económico, pero en primer lugar, digamos, la recuperación de la renta petrolera, la devolución, lo que Chávez llamaba la deuda social de 100 años de colonia petrolera, que no le había entregado al pueblo los recursos. Pero había en él una reflexión también sobre las transformaciones profundas, y ahí empieza a enfrentar un conjunto de resistencias muy duras de las élites económicas. ¿Cómo evalúas todo ese proceso de creación de esta nueva propuesta económica que aún pareciera está, bueno, ha sido sometido a una prueba durísima en los últimos 9 años de sanciones y bloqueos, pero que sigue siendo un debate para el país? ¿Cómo es el tipo de economía que plantea el proyecto bolivariano? ¿Cómo se puede leer en este momento? Bueno, Pascal decía, hablando del ser humano, que era lo mejor y lo peor del mundo. Eso podemos decir nosotros de la economía que se planteó, y no por culpa de la misma economía. Es decir, el debate sobre la economía venezolana, sobre la economía que planteó Hugo Rafael Chávez Frías, es quizás el meollo de todo el debate político, porque fue lo mejor y lo peor. Es decir, las sanciones de alguna forma nos demuestra el éxito del modelo político y económico de Hugo Rafael Chávez Frías, porque un país con un modelo que hubiera fracasado por sí mismo no hubiera sido sometido a sanciones, no era necesario. Así es. Y, era necesario someterlo a esa prueba, ¿no? Correcto. Esa prueba ácida. Claro, y muchos, incluso a movimientos de buena fe que han existido en Latinoamérica y en el mundo, han colapsado económicamente ellos mismos. Nosotros pensemos en el 2006, te digo el 2006 porque fue el momento en el cual yo, terminando el postdoctorado en la Sorbona, decidí venir a Venezuela, después de haber conocido a Chávez en el anfiteatro de la Sorbona. Y era una economía donde con un año de trabajo
tú te comprabas un apartamento. Para hablar en términos pragmáticos. Sí, sí, sí. Es decir, en una economía donde se dio el milagro durante esos años de repartir las mal llamadas canaimitas, que son computadoras portátiles para todos los estudiantes. Es decir, impensable. Es decir, era una economía en la cual se subvencionaba incluso los viajes, es decir, hasta los placeres. Podríamos decir que llegó incluso a algunos extremos, que a lo mejor terminaron siendo a la larga perjudiciales, pero que en ese afán, digamos, de justicia social, de devolución de lo que Chávez consideraba un robo histórico, que era el robo de la renta petrolera, entonces se produce ahí la famosa década ganada, ¿no? Las proteínas, es decir, vamos a hablar también de los índices de crecimiento de los muchachos. Es decir, te voy de lo más, entre comillas, banal, de los viajes a cuánto crecimos nosotros en términos biológicos, logros de todo tipo, satélites, es decir, se demostró, y no me vengan con eso del precio del petróleo, porque el precio del petróleo también es otra de las respuestas que te tengo. No fue claro, por azar, fue una construcción de Hugo Rafael Chávez Frías cuando se fue para Irak y se tuvo que ir por tierra porque no lo dejaban ir. Es decir, nos daría para 3 horas de discusión, pero lo que quiero decir es que el éxito económico de la revolución bolivariana fue demostrado. Y la única manera, y eso es el método de Karl Popper en filosofía de la ciencia, se llama el método de la falsificación, es decir, falsificar en el laboratorio el experimento a ver si es verdadero. Bueno, se dio un método de falsificación que fueron las sanciones y los bloqueos. Se sometió a una economía exitosa a sanciones económicas para verificar si funcionaba o no. Aquí estamos, aquí seguimos después de 25 años. Por cierto, los BRIC acaban de superar en PIB al G7, pero economías como el G7 no hubieran soportado 2 semanas de sanciones, no hubieran soportado un mes de bloqueo, no lo hubieran soportado. Es decir, esas economías calculan cuando llega Carnaval la pérdida que van a tener durante esos días de asueto. Y nosotros estamos sometidos a una asfixia histórica, colosal, inmoral. Y ahí está la economía venezolana. Y ahí sigue la economía venezolana. Entonces, vuelvo, Karl Popper, si aplicamos el método de falsificación de Karl Popper, podemos entonces concluir que fue exitosa en su momento la economía aplicada por Hugo Rafael Chávez Frías, y después de la falsificación de tantos años de bloqueo y sanciones, sigue siendo exitosa a pesar de los pesares. O sea que podríamos decir que también la idea del Estado social. Exitosa en el sentido, aquí yo no estoy defendiendo lo indefendible, exitosa en el sentido que esas sanciones se hicieron para que nosotros nos peleáramos muertos de hambre por un pedazo de pan, y no está sucediendo. Y no sucedió. Ajá. Podríamos decir entonces que la idea del Estado social, es decir, cuando Chávez le coloca a la frase Estado de Derecho, la idea del Estado social, es decir, la labor del Estado es hacer una mejor sociedad, y eso solo se puede hacer con justicia, con redistribución del ingreso, y también, quizás la crítica, con producción. Ha habido toda una serie de críticas sobre el modelo del Estado y las relaciones entre el Estado, digamos, gobernado por la Revolución Bolivariana, y los sectores privados. En ese periodo, Miguel Ángel, fíjate esta estadística, de 25 años, este año cumplimos 10 bajo medidas coercitivas. Impresionante. Es increíble. En diciembre del 2024 se cumplen 10 años que se aprobara en el Congreso de Estados Unidos la ley que introduce el término sanciones contra Venezuela. Impresionante. Entonces, cuando evaluamos la performance, por decirlo, el rendimiento económico, las dificultades que ha sufrido sin duda y todavía sufre buena parte del pueblo venezolano, tiene que ver con este proceso. ¿Cómo es? Tú dices, la economía y la propuesta económica de Chávez superó eso, pero ¿hacia dónde entonces se dirige? Habiendo superado estas agresiones de 930 medidas, bloqueo a PDVSA, finanzas, etcétera, ¿y hacia dónde debe marchar entonces? Si el modelo político se sostuvo, si el modelo económico pasó la prueba de fuego, ¿hacia dónde debemos marchar? Es que tú diste en la capital de la cuestión, que la expresión Estado social, ¿no? El nombre Estado, el adjetivo social. Volvemos con lo avanzado de todo lo que estamos viviendo, aunque desgraciadamente se discute muy poco de todo esto desde el punto de vista teórico. Sí. Chávez en realidad con esa propuesta económica se estaba oponiendo al modelo de autores como Robert Nozick. Esto es un autor que no hay que perder de vista. N-O-Z-I-C-K. Robert Nozick, que escribió un libro que se llama Anarquía, Estado y Utopía. Es decir, eso te estoy hablando hace 20 años, que ahora está de moda con Milei. Esa fue mi tesis doctoral, William, allá en Roma. ¿Qué decía Robert Nozick en Anarquía, Estado y Utopía? Que hay que reducir a sus mínimas
capacidades y estructuras al Estado. Y el Estado tiene que dejar absolutamente todo en manos de los individuos, valga la redundancia, individualistas. Y solamente debe existir un Estado que aporte seguridad, claro, para defender a los que más tienen. El monopolio de las armas. Exactamente, el monopolio de la violencia legítima. Seguridad y fronteras. Es decir, Fuerza Armada en el peor sentido de la palabra. La propuesta de Hugo Rafael Echeverría era precisamente la antítesis de todo lo que estoy planteando y que mira que está de moda en estos momentos. Es decir, el germen de Robert Nozick se está aplicando por primera vez en Latinoamérica con Milei y mira las consecuencias que está teniendo en estos momentos. Entonces, eso nos demuestra dos cosas. La primera, la única forma de plantear una democracia, vuelvo al adjetivo, participativa y protagónica, es a través de un Estado social. No hay otra forma. Lo otro es imponerle al pueblo como decía Thomas Hobbes, homo homini lupus, una guerra de todos contra todos, el lobo es lobo. El hombre como lobo. Como de lobo, que además está mal porque los lobos son en manadas. Son manadas. Viven colectivamente. Pero bueno, ahí una vez más la filosofía occidental se equivoca. Y por eso, tú lo has señalado en varias ocasiones, gente como Toni Negri, gente como Dussel, grandes teóricos, progresistas, de avanzada, quedaron estupefactos al ver que hubo una sociedad que aplicó a partir de esas teorías y de teorías propias lo que ellos precisamente estaban planteando. Ahora, evidentemente, eso también tiene tentaciones, por ejemplo, crear un Estado demasiado pesado que se vuelva un Estado que arrastre los pies, o aquel dicho que el poder en manos de todos es el poder en manos de ninguno, es decir, de algunos, es decir, todas aquellas desviaciones como la corrupción, como la burocracia. Como la tendencia la peligrosa tendencia a la famosa ley de hierro de las oligarquías, ¿no? Que el grupo que llega al poder quiere sostenerse a toda costa, ¿no? O sea, que ha sido desarrollado también en la teoría política. Entonces, ¿cómo no perder esa conexión con el pueblo? ¿Cómo no perder esa conexión con el proyecto? Yo quiero... Y ahí las metodologías que hablamos anteriormente de los referendos. Así es. Yo quiero entrar un poquito en esta etapa de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, Chávez pide al pueblo venezolano en una circunstancia dramática de su vida, en el momento quizás más dramático de estos 25 años, que es el 8 de diciembre del 2012, pide al pueblo que confíen en él y que confíen en quien él está poniendo al frente. Ha superado Nicolás Maduro esa expectativa que creó Chávez y que dejó al país ese día. Por supuesto que sí, porque la revolución bolivariana sigue viva. Mira, yo voy a decir algo que yo nunca he dicho públicamente, pero si a cualquiera de nosotros nos hubiera tocado esa responsabilidad, quizás ya nos hubieran tumbado. Porque aquí no se trata solamente de un tema de capacidades, que las tiene el presidente Nicolás Maduro, de inteligencia, que vaya si la tiene, y lo han subestimado en ese renglón, de metodología, sino también, William, de concertación, de diálogo, de espíritu pacífico. Esto tampoco yo lo he dicho en público, pero uno habla con el presidente Nicolás Maduro, y yo lo diría antes de colocar el adjetivo presidente, con Nicolás Maduro, y te provoca sentarte a jugar dominó. Porque realmente él representa, y aquí hablo en términos incluso de identidad venezolana y de psicología venezolana, el venezolano que vamos a conversar, vamos a arreglar las cosas. Que también hay otro tipo de venezolanos que es todo lo contrario, ¿no? Vamos a pagar la rechera y vamos a... Y si el gatopardismo de, cambiemos para que no cambie nada, pero... Cambie nada, no. Entonces, el más grande logro de Nicolás Maduro es que estamos en paz, es que seguimos en paz, y eso no es un logro del chavismo, eso es un logro de los opositores, de los independientes y de los chavistas, y yo insisto, por mucho menos de lo que ha pasado después de la muerte de Chávez, ya en países que yo conozco muy bien desde los 17 años, como Roma y París, se hubieran matado, hubiera explotado una guerra civil. Es decir, superar las mal llamadas guarimbas, que eran actos terroristas, superar el éxodo de tantos venezolanos empujados, no solamente por una situación económica y social, no solamente por las sanciones, sino también por contra su propia seguridad, ¿no? Y por una guerra psicológica. Aquí mira, aquí se habla muy poco de esto, pero
una parte extremista de la oposición, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, se echó por el pico a toda una generación de veinteañeros con las guarimbas. Los quemó, es decir, los utilizó y los desechó. Aquí se estableció un modelo de guerra civil a través de las mal llamadas guarimbas. Y nosotros superamos eso. Yo estaba en Venezolana de Televisión en ese momento, nosotros estábamos en la primera línea. Llegábamos en medio de fuego, no cruzado, de disparos. Y la orden en ese momento a muchos de nosotros nos pareció irracional, fue no caigan en la tentación. No para nosotros solamente, para todo el pueblo chavista. No caigan en la tentación. Calma y cordura. Nervios de acero. Después eso se volvió. Pero eso es, y te lo digo ahora en términos de psicología, eso es antinatura. Claro. Eso es antinatura. Y eso solamente lo hubiera podido tener, y esto yo lo digo, yo no soy bueno echando flores, pero en términos ya históricos, viendo a distancia de algunos años. Es lo que estamos tratando de hacer, mira, separar un poquito la mirada, incluso del involucramiento personal que todos tenemos sin duda con este proceso, porque todos lo hemos vivido. Historiográficamente entonces, permíteme la grosería, historiográficamente ya viendo la historia, interpretándola, uno dice, se conservó la paz, y para mí ese es el más grande logro de Nicolás Maduro. Hay que ver nada más como referente, tampoco para abordar lo que tú dices, Miguel Ángel. O sea, Milei tiene 2 meses gobernando y a la primera marcha que le hicieron le tiró gas pimienta, balazos de goma a personas de la tercera edad. O Colombia con una guerra eterna a nuestro lado. O los 340 jóvenes chilenos que perdieron la vista parcial o totalmente por los balazos de los carabineros de Sebastián Piñera. Sí. Que por cierto falleció y hay que lamentar toda muerte porque toda muerte... Pero hay también que decir que fue un gran enemigo de Venezuela. Así es, y trabajó para hacerle mucho daño a este pueblo, ¿no? Que es el que debemos nosotros cuidar y querer. Pero bueno, en todo caso, la paz. Estamos en un momento de recuperación, lo ha dicho el presidente, después de esta agresión, repito, 9 años, vamos para 10 años. Que un niño que tiene 10 años nunca conoció una Venezuela sin sanciones. Sin sanciones. Es una cosa casi adolescente. Es buenísimo esa precisión que haces, Miguel Ángel, pero el país entonces empieza ahorita, ¿no? Una recuperación del comercio, una recuperación del sector agrícola, pequeño, del sector industrial, medicamentos, algunos otros sectores, sobre todo los que más impactan la canasta, pues las necesidades básicas. Pero el país sigue todavía herido por estas casi 1.000 medidas coercitivas unilaterales, tenemos 22.000 millones de dólares bloqueados en el sistema financiero, PDVSA no puede comerciar o puede comerciar hasta abril, que ahora nos pusieron una licencia. El año pasado era hasta noviembre, ¿te acuerdas? La gente se olvida que ya teníamos un ultimátum. Así es. Bueno, de ultimátum en ultimátum hasta la victoria final. Pero en todo caso, Miguel Ángel, ¿cómo ves este futuro de este año, un año electoral, habiendo atravesado esto, habiendo superado la prueba histórica, lo político, lo cultural, tratando de construir un modelo comunal, resistiendo una agresión económica, empezando a superarla, pero hay unos desafíos políticos este año muy importantes? Haces una pregunta muy ardua, ¿no? de responder, y la mejor forma de hacerlo es desde la más grande honestidad, lealtad y amor por este pueblo. Yo creo que considero que tenemos que centrarnos en los servicios públicos, más aún en un año electoral, pero con o sin elecciones, porque si hay un rubro que ha sido particularmente golpeado por el tema de las sanciones, del bloqueo, y en algunos casos también por la ineficiencia, por la falta de experticia, por la falta de gerencia, hay que decirlo también, porque es un complejo de cosas, es el tema de la electricidad, el tema de la distribución de la gasolina, el tema del agua, el tema del gas. Se han hecho muchísimos esfuerzos, pero vaya si faltan. Y recordemos que, hablando en términos realísticos, los años electorales siempre se caracterizan también por falta de luz, falta de agua. Sí, la gente ya tiene una visión de esos problemas. En alguna parte, cómo se aceleran en estos y en algunas partes por saboteo, hay que decirlo también. No estoy diciendo nada nuevo. Es una mezcla de problemas. Ni estoy justificando tampoco, pero también se necesita garantizarle al pueblo venezolano su luz, su electricidad, su agua. Yo creo que he empezado a ver respuestas interesantes a través de BENAP. O sea, yo mismo vivo en un sector de Caracas que frecuentemente se va la luz
por un tema de unas estructuras muy viejas que no han sido actualizadas, pero no han Claro. sido actualizadas en muchos años. Entonces, es un sector clase media, pero sufre frecuentes apagones. Yo sé que no es sauteo, yo sé que y trato de convencer a los vecinos de un lado y del otro, pero he visto un nivel de respuesta mayor. Pero tú dices algo muy importante para no perder de vista, ¿no? Hay un tema con la calidad de los servicios públicos, y se llaman públicos porque no, son de todos. Es la ¿no? base, Nos es beneficia la base del biopoder, es decir, del poder sobre la vida. Y cuando tú conjugas eso al interior del país, se hace todavía más difícil Claro, a medida que te la alejas. situación. Pero eso, insisto, eso no es casual. Es decir, quienes planearon, gente muy especializada y muy estudiada, la arquitectura de las sanciones, fueron a atacar precisamente lo biológico. Y las consecuencias, por eso yo planteo y me hago eco también de lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro, que las elecciones tienen que ser libres también de sanciones, porque tú le quitas también la posibilidad al venezolano y a la venezolana de sus servicios públicos y estás atacando el ABC de la sobrevivencia, es decir, lo primero en lo cual tú piensas cuando abres los ojos en la mañana. Y esto en un año electoral es muy sensible y es muy peligroso electoralmente. Y por otra parte también yo considero, hablando en términos dialécticos, lo antitético para llegar a una síntesis, ¿no? Que estas mal llamadas sanciones, que estos bloqueos, de alguna forma, y sin reivindicarlo o hacer de eso algo positivo, han educado también al pueblo venezolano, ¿no? Desgraciadamente, Venezuela vivió de una renta petrolera que de alguna forma lo hizo, era el hijo diferente a los otros hijos de nuestra América. Es decir, nosotros teníamos un privilegio más que los argentinos, que los peruanos, que los colombianos, porque éramos el maná. Exactamente. Y de alguna forma este bloqueo, estas sanciones, nos han forjado, permíteme la expresión, en lo individual como personas, pero también en lo colectivo. Y todos los días para mí es una nueva Venezuela que renace. Cada día hay un nuevo emprendimiento, cada día hoy hay más producción. Hay una nueva producción, hay un rubro diferente. Tenemos un abastecimiento alimentario de 97%, más que en el 2002. O sea, más que en el 2002 cuando hubo el mayor nivel de abastecimiento en el país, porque todos los países siempre tienen un nivel de algún producto que no está. Ahora, si tú sumas esta Venezuela rica en mega biodiversidad, rica en fuentes acuíferas, ricas en minerales preciosos, ricas en petróleo y en gas, ricas en playas, montañas, llanos, y tú le sumas ahora este venezolano que se está forjando con estas nuevas generaciones, este nuevo empresario que están haciendo, estos nuevos emprendimientos pequeños, Venezuela tiene un futuro y un horizonte resplandeciente, y no es esto demagogia o populismo barato, es decir, creo que se está uniendo las riquezas naturales con ahora un nuevo tipo de riquezas culturales. Con un aprendizaje, ¿no? Como una madurez de Correcto. Las dificultades que significa manejar la economía, producir para el país, distribuir para todo el país. Y yo terminaría de responder a tu pregunta con incluso una categoría filosófica. Dos categorías filosóficas. Naturaleza viene de natus, ¿no? Del latín, que quiere decir nacer. ¿Cómo nació uno? Desnudos. O sea, nosotros no escogimos tener petróleo, gas, mega biodiversidad, no escogimos tener una tierra de gracia. Eso es lo natural, eso no es seleccionado, no es escogido, no depende de nuestra voluntad, es decir, no depende de nuestra libertad. Si a eso le sumas este venezolano que se ha forjado en estas vicisitudes, en estas complejidades, en lo cultural, que viene cultus, de cultivar, de arar lo natural, de transformar lo natural, se vienen momentos espectaculares para las nuevas generaciones que ya comienzan a verse en lo deportivo, en lo científico, en todos los rubros. Y yo tengo muchas esperanzas, 25 años de esta revolución, de lo que se viene para nuestra Venezuela. Miguel Ángel, última pregunta. El presidente Nicolás Maduro ha hablado de los próximos 7 años y ha acuñado una expresión, una categoría para el debate político de los próximos años. 7 grandes transformaciones en lo cultural, lo científico, tú lo decías, lo económico, sin duda alguna, lo político como una suerte también de
de reencuentro, de paz social con convivencia democrática en Constitución, porque recordemos que todavía tenemos estos ruidos, estas denuncias de conspiración, o sea, todavía hay un sector de la sociedad que se resiste a normalizar absolutamente la vida política del país, pero el presidente ha planteado este horizonte de temas. ¿Cómo ves los próximos 7 años? ¿Cuáles son los grandes desafíos para los próximos años para que el país, incluso los sectores que no apoyan este proceso, puedan acercarse sin prejuicio a la construcción y ayuden también quizás a superar los errores, los problemas que siempre habrá y se fortalezca este proceso de desarrollo nacional? Bueno, tú como un gran periodista intelectual estás cerrando esta conversación, que más que entrevista es una conversación, como comenzó. Estas transformaciones, para que puedan llevarse a cabo, tienen que volver a la raíz. Y fue los primeros 3 minutos de nuestra conversación. Tienen que ir a la transformación inicial, tienen que ir a ese proyecto social, a ese proyecto de Estado social, a ese proyecto de democracia participativa y protagónica, a ese chavismo, a ese Chávez entre el 4 de febrero y la constituyente, ¿no? A esas raíces teóricas, a esas raíces simbólicas, semánticas, a ese sentido de patria. Ese es el motor fundamental. Esa transformación primogénita es el motor fundamental político, intelectual, psicológico, simbólico, nacional de todas las otras transformaciones. Yo creo que a 25 años de la revolución tenemos que, sin pausarnos, volver un momento la vista atrás y tratar de reconocernos, de mirarnos al espejo de la historia y de volver a tomar esa primera gran transformación teórica y práctica como motor, como aliento y como alivio, si me lo permites, de las otras transformaciones. Muchas gracias, Miguel Ángel Pérez Pirela, filósofo, escritor, un honor, un placer tenerte aquí. Ojalá podamos tener y continuar, y el país pueda continuar este tipo de conversaciones y reflexiones que creo que nos ayudan. Gracias, gracias. Gracias a ti. Nos vemos nosotros y nos escuchamos en el próximo podcast Palabra y Media, un espacio donde la palabra sostiene a la palabra.